La historia de la contabilidad es tan antigua como el comercio y puede ser confundida con la historia de la economía, pues desde el inicio de la humanidad se hizo necesario llevar algún tipo de registro y control de los negocios que se hacían. A partir de la invención de la escritura se descifró el enigma, la maravilla, el esplendor y las miserias del paso de la especie humana sobre la tierra. Los primeros grupos organizados, a los que podemos llamar civilizaciones, se desarrollaron en Oriente. Mesopotamia, ubicada entre el Tigris y Éufrates, en el valle de la media luna fértil o creciente fértil, que desemboca en el Golfo Pérsico. Usaban el ábaco como la principal herramienta para el desarrollo de operaciones aritméticas. La posesión de tierras siempre estuvo en manos de reyes, sacerdotes y terratenientes. El mayor aporte de Mesopotamia hacia la humanidad fue la escritura. Los primeros datos de escritura aparecen hacia el año 3300 a.C. Con el surgimiento de la escritura se empezó a hacer contabilidad en los templos. Los libros de contabilidad eran tablillas de barro, arcilla y estilete. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos. El interés estaba cuidadosamente regulado y contratos de depósito. El registro de movimiento diario dio origen al débito y al crédito. Los sumerios han sido los indicadores de civilización debido a sus logros culturales e intelectuales. Fueron los primeros en organizar la población en ciudades. Crearon el sistema de escritura cuneiforme, que significa en forma de cuña. Sumeria era una región agrícola. Otro adelanto en la civilización, gracias a los sumerios, fue la apertura de canales de riego para facilitar la agricultura. En la ciudad de Babilonia, específicamente en el templo babilónico, alrededor del año 2500 se encontraron miles de tablillas con composiciones literarias, escritas cuneiformemente. Por ende, fue considerada la primera biblioteca del mundo. También fue establecido el Código Hammurabi, la más antigua colección de leyes. Permitió una organización política y social, las leyes que regían la sociedad y las penas por no cumplirlas. En esta ciudad, los destinarios y comisionistas estaban obligados a llevar una contabilidad detallada. Egipto. Su silencio se debe a la dificultad de su idioma. Esta civilización mantuvo su identidad cultural por más de 3000 años, la cual fue regida por los faraones. Los funcionarios encargados de la justicia supervisaban el cumplimiento de las leyes y también el cobro de impuestos en nombre del faraón. Los escribas trabajaban para el Estado y los templos, llevando sus cuentas a través de papiros. El río Nilo tenía unas condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura. Se producía lo necesario para sostener a la población, razón por la cual el comercio fue relativamente importante. Hacia el 3100 a.C. se empezó a utilizar un sistema de escritura que hace uso de un tipo de pictograma llamado jeroglíficos. El instrumento utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática, por lo que ha resultado muy difícil de descifrar. Un aspecto importante de la contabilidad egipcia es que en la época romana, la administración fiscal exigía que se le prestara un balance anual de la gestión de los templos egipcios. El Egipto helénico y romano ha conocido una actividad bancaria considerable. El orden jerárquico de Egipto era: en la cúspide se encontraba el faraón, seguido por los sacerdotes.
De ahí estaban los nobles, que eran familiares del faraón y militares. Seguían los escribas, ya que estos trabajaban para el Estado y los templos. A continuación estaban los comerciantes y mercaderes, seguido por los artesanos y campesinos, y por último se encontraban los esclavos. Egipto fue invadido por Grecia en el año 332 a.C., dirigido por Alejandro Magno. Grecia fue el país antiguo más importante de la historia de las civilizaciones. Los primeros banqueros fueron los sacerdotes y los templos eran los bancos de depósito. Se trabajaban dos libros de contabilidad, uno llamado efemérides o diarios, y el otro llamado trapezitica, gramata o libros de cuentas. Las prácticas que perfeccionaron la técnica de las cuentas fueron las transferencias, las letras de cambio, préstamos, intereses y contribución de públicos y particulares, alquiler y arrendamiento de bienes confiscados. La economía marítima necesitaba de la contabilidad y esta se realizaba en placas de mármol. En este periodo se desataron las guerras médicas entre los persas, debido a que estos bloquearon el comercio marítimo, donde los persas fueron derrotados. Roma. Durante este periodo comienza el poblamiento del territorio romano. En Grecia, las primeras comunidades basan su economía en la agricultura, la explotación de los yacimientos de hierro, el intercambio comercial y el pastoreo. Los romanos eran ingenieros, crearon acueductos para resolver sus problemas sobre el agua. Las grandes empresas agrícolas exigían una contabilidad muy detallada. La época imperial se destacó por el eficaz intercambio comercial. Vendían vino, aceite, lana y fruta, e importaban sedas y especies de Oriente. Los banqueros romanos perfeccionaron la técnica contable. La nobleza romana destronó la monarquía e impuso su propio sistema de gobierno. Y más adelante establecieron el latín como lengua oficial. El entorno del comercio era la moneda de oro y el trueque. Tenían un diario especial donde llevaban las cuentas por cliente, cambios y negociación de crédito, la circulación de los valores, movimientos económicos, etc. Los registros contables se llevan en diferentes libros que son el libro mayor, el libro de préstamos, los libros de cuentas y el Codex Ratinum, siendo el Codex el más importante de todos. La Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico comprendido entre el siglo V y el siglo XV. El sistema de producción que predominaba era el feudalismo, originado en Francia. Este estaba basado en que los campesinos entregaban sus tierras a un señor feudal a cambio de que éste les proporcionara protección de los invasores y demás adversarios. La tierra en la Edad Media era la principal fuente de ingreso y era un símbolo de estatus y poder. La Edad Media tenía el siguiente orden social. Encima estaba el rey, después le seguía la alta nobleza, compuesta por los nobles más altos y los cleros más altos. Después seguía la nobleza, que eran los caballeros y los demás clérigos. Luego seguían los soldados y los campesinos. Al mismo tiempo, en Italia, comenzaron a surgir las empresas, la escritura contable, simple y doble. Se empezó a usar la tabulación de forma vertical con la introducción de números arábicos. Luego de la caída del Imperio Romano y el hundimiento del sistema económico, se dio paso a otro gran hito de la historia de la humanidad. Este fue el Renacimiento. Este también nació en Italia y se extendió por toda Europa. Esta época fue de gran importancia. Se tomó al hombre como método de estudio por primera vez. Se retornó a las ciencias, desarrollando métodos de demostración e investigación. En esta época se conocieron grandes genios. En el siglo XVII, como por ejemplo
Galileo Galilei, Newton, Descartes o Bacon. En cuanto a la contabilidad, se dice que en el Renacimiento se encontraron registros sobre la utilización de la partida doble, pero no fue sino hasta el siglo XV, con Lucas Pacioli, donde este dio a conocer el primer libro impreso de contabilidad sobre las partidas dobles, por lo que a este se le considera el padre de ella, sin que en realidad la hubiera inventado. En este periodo se dieron grandes aportes a la contabilidad, dado el surgimiento del conocimiento científico gracias a las teorías de grandes autores como Maquio de Laporte, que le dio la forma clásica de la contabilidad y estableció una relación entre empresa y propietario. Ahora hablaremos de la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia con la caída del Imperio Romano y la aparición del Renacimiento. Durante este periodo, los grandes países desarrollaron un sistema político diferente al del feudalismo, fomentando de esta manera el comercio, tanto al interior como al exterior de cada país. Esta retoma del comercio y el gran aporte teórico publicado por Pacioli creó la necesidad de conceptualizar de una manera clara el objetivo de la contabilidad, dando origen a los grandes aportes teóricos de varios autores, como lo fueron de Laporte, Zerboni, Fabio Vesta, Masi, entre otros. Luego de esto se dio la Revolución Industrial, es decir, la aparición de las empresas. Gracias a esto, la contabilidad se volvía cada vez más indispensable para cada organización, ya que todas debían tener un control de sus actividades comerciales. Como la contabilidad tenía un papel tan importante, en 1834 fue reconocida oficialmente como una disciplina científica. Ya hablamos de la Edad Antigua, de la Edad Media, de la Moderna. Ahora hablaremos de la Edad Contemporánea, es decir, de la actualidad. Vamos a hablar sobre las escuelas que han tenido gran importancia en el desarrollo y evolución de la contabilidad. También hablaremos un poco de las guerras que se relacionan con el pensamiento contable. En primera instancia, mencionaremos la teoría contista, que fue la primera escuela en mostrar gran interés en la historia del pensamiento contable. Esta escuela admitía que las cuentas son el objeto de la contabilidad. Su objetivo es diferenciar la propiedad moral de la empresa con la de su propietario. Su máximo precursor fue René de Laporte, desde 1818. Las reglas de esta escuela contribuyen a la partida doble, en la que quien recibe un valor es siempre deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor, de tal manera que si se resta lo que está en ambos lados de la balanza, tiene que dar como resultado 0. También se plasman los conceptos de débito y crédito. El débito, que es la parte izquierda del asiento contable, allí se expresan las entradas, y el crédito, que es la parte derecha del asiento contable, allí se expresan las salidas. De Laporte creó un libro básico de contabilidad, de gran influencia en el siglo XVIII. Giuseppe Zerboni, proponiendo un nuevo sistema contable y rechazando el establecido por De Laporte, crea la escuela personalista.
Esta se basa en 4 libros fundamentales, entre ellos el diario y el libro de desarrollo. Su organización giran en torno a las relaciones jurídicas de las personas que participan en la administración del patrimonio de la empresa, en carácter económico de la contabilidad. Cervoni define la escuela como ciencia de las funciones y responsabilidades de las cuentas de organización de la sociedad. Y como una contrarrespuesta a Cervoni, Fabio Vesta, moderno padre de la contabilidad y líder de la escuela controlista, saliéndose del neocontismo, dice que el objeto de estudio del control contable económico sobre la riqueza hacen dar análisis sobre los diferentes valores de los cuales tiene una cuenta y no las personas. 8 años después de la Primera Guerra Mundial, Gino Septa da a conocer sus 2 versiones acerca de la escuela económica hacendal, la cual relaciona la contabilidad con la economía de la empresa, partiendo de 2 aspectos fundamentales planteados por Zappa, que son: el primero es que Zappa considera que existe una única ciencia de administración económica, hacendal, que puede dividirse a su vez en disciplinas menores, tales como la organización científica, técnica administrativa y la contabilidad. Y la segunda es que estas 3 disciplinas no se pueden separar, ya que conforman una ciencia única. Luego de la Segunda Guerra Mundial aparece la escuela patrimonialista, que es la corriente contable con mayor repercusión en la actualidad. Considera la contabilidad como la ciencia que estudia los fenómenos del patrimonio hacendal. Su objetivo principal es tener un gobierno prudente, oportuno y conveniente en tal patrimonio. Para Vincenzo Masi, el objeto de la contabilidad es el patrimonio a disposición de cada hacienda y su finalidad, el gobierno económico del mismo. Para finalizar, podemos decir que el avance de la contabilidad está ligado a ciertos determinantes. Por ejemplo, la simple aparición de una baldosa o un pedazo de palo puede adelantarnos o atrasar nuestra civilización 1000 años. Y del mismo modo, tienen una gran influencia algunos aspectos políticos, culturales, sociales, religiosos, entre otros. Es claro que la contabilidad es muchísimo más evolucionada hoy en día que lo que era hace 30.000 años, todo gracias a la tecnología. Hoy existen los computadores, softwares aplicaciones u otros equipos que facilitan el trabajo, pero es casi seguro que en el futuro vaya a ser mucho más evolucionado que hoy en día.